Este video fue elaborado por Marcos de Jesús Mota Fernández, del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Educación Artística, para la materia de Historia del Arte 1. Los temas que se abarcan son Antigua Grecia, Civilización etrusca, Roma clásica y Edad Media. Arte griego. 1200 a.C. a 146 a.C. La religión es un aspecto muy importante dentro de la cultura griega. El templo representa la máxima expresión del arte arquitectónico. La Acrópolis de Atenas fue nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura griega se divide en 3 órdenes. La columna dórica se caracteriza por su estilo sobrio y robusto. Es la única que no tiene base. Jónico. El capitel de sus columnas es decorado con volutas y un ábaco ornamentado como las que se ven en el templo de Apolo. Corintio. El capitel de sus columnas es decorado con hojas de acanto y pequeñas volutas como las del gran templo de Zeus olímpico. La mayor ambición de la escultura griega fue su búsqueda de la belleza, el alto idealismo estético y la perfección de las líneas de la figura humana, basándose en el uso de proporciones. El canon, los materiales más utilizados para su elaboración son el mármol y el bronce. Consta de 3 periodos. Arcaico. Anatomía estilizada en figuras sin movimiento y rostros prácticamente inexpresivos. Estatuas de bulto redondo realizadas en piedra o mármol. Clásico. Se elimina la rigidez y se avanza hacia el naturalismo y la expresión del movimiento armónico del cuerpo o contraposto. Praxíteles. Aporta la llamada curva praxiteliana al utilizar un apoyo ajeno al cuerpo. Helenístico. Representa un realismo de estética detallada, refinada y pura. Naturalista, mas no escapa del idealismo. Es la época en que se populariza el retrato. La cerámica también se divide en 3 periodos. El periodo geométrico, el arcaico, con figuras negras trabajadas sobre fondo claro, y el clásico, con figuras rojas y diversos temas como la mitología y el naturalismo. El teatro griego era una construcción circular al aire libre, que comenzó como un espacio para la danza, música y cantos, y posteriormente para representaciones dramáticas. Consta de 4 partes principales: la orquesta, el auditorio, el escenario y el proscenio. Arte etrusco o prerromano. Finales del siglo XI al siglo I a.C. Se caracteriza por una estética ecléctica. Los materiales más utilizados son la madera combinada con piedra y adobe. En este periodo, cuando se populariza el uso del arco y la bóveda en las edificaciones. La arquitectura etrusca se enfocaba mucho en la construcción funeraria. Se pueden identificar las tumbas etruscas porque están cubiertas con una bóveda o falsa cúpula. Su escultura tenía fines principalmente religiosos y funerarios. Uno de los elementos más representativos son las parejas funerarias en las cubiertas de los sarcófagos, las cuales eran elaboradas con alto realismo. También contaban con esculturas zoomorfas de bronce, las cuales se colocaban en la entrada de la necrópolis. En la pintura se aprecia evidente influencia griega. En el interior de tumbas se acostumbraba ilustrar la vida del difunto, generalmente en murales con la técnica de fresco. Arte clásico o romano, 753 a.C. a 476 d.C. Influenciado por el arte griego y etrusco, refleja ahora la exaltación también del hombre, ya no solo de los dioses. Se enfoca en la practicidad y la funcionalidad. Es así como la arquitectura cuenta con un fuerte utilitarismo urbano. Se edifican foros para la vida política y social, teatros, anfiteatros, en los que se celebran combates de gladiadores, luchas entre fieras y esclavos y representaciones de victorias romanas, como el Coliseo, circos, carreteras, calzadas, monumentos conmemorativos, acueductos como el de Segovia, arcos conmemorativos militares como el Arco del Triunfo. Se rescatan estilos dórico, jónico y corintio del arte griego. En la escultura sobresale el retrato político, periodo republicano, imperial y bajo imperial. Asimismo encontramos relieves de representaciones históricas o en sarcófagos adosados con decoraciones mitológicas. La pintura continúa en la búsqueda de la perfección y se utiliza para revestir o decorar paredes y pisos con mosaicos y frescos. Arte paleocristiano, 476 d.C. a 1453. Las formas clásicas van derivando hacia fórmulas medievales. Los cristianos utilizan formas artísticas para la decoración de iglesias y tumbas, aportando belleza y lujo. Jerarquización de las figuras. Las más importantes eran más grandes, sin darle importancia a las proporciones con respecto a las demás figuras. La escultura se usaba para obras sepulcrales, como los sarcófagos de mármol con relieves, como el de Santa María Antigua, en el que se puede observar a un rostro sin tallar. Pintura. El mayor acervo pictórico se encuentra en los murales de las catacumbas. Se usaba una corta gama de colores y pocos personajes, cuyo torso siempre se mostraba de frente al espectador. Estos personajes portaban objetos con diferentes simbologías. La iglesia comenzó a perfeccionar el uso del arte como instrumento didáctico y vehículo para la propagación de la fe. Un ejemplo son los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor.
Arte bizantino. Se refiere al periodo posterior del año 330 hasta 1453. Constituye una mezcla de la expresión artística greco-romana, con fuerte presencia de temas religiosos y Cristo como su elemento principal. Santa María de Estambul es una de las mayores representaciones arquitectónicas del periodo. En ella toda decoración se encuentra subordinada al efecto arquitectónico, revestimiento, tallas de mármol, decoración musivaria, no figurativa. Las esculturas se realizaban en mármol o bronce, con retratos frontales e idealizados de mártires. También eran populares los dípticos de marfil confeccionados en relieve. Los mosaicos representaban a la comunidad cristiana en los cielos dentro de un orden jerárquico. Edad Media. Del siglo V al siglo XV. La Iglesia influía en todos los aspectos públicos, políticos y privados, imponiendo el orden divino y el temor a Dios por sobre todas las cosas, lo que sin duda cercenó toda posibilidad de avance en materia científica y de concepciones sociales. Esto se reflejó en toda manifestación artística. La literatura consistió en su mayoría en hagiografías, vidas de santos, reflexiones teológicas o filosofía cristiana. Arquitectura. Como consecuencia de las guerras era necesaria la construcción de castillos y estructuras que protegieran las tierras frente a las constantes invasiones y conquistas. Así, los castillos no solo eran sitios donde vivían los señores feudales, sino también eran lugares de preparación estratégica militar. Utilizaban la pintura como doctrina religiosa, expresando el bien y el mal, el pecado, la figura de Dios, ángeles y demonios. Los fondos generalmente son en un color plano o con figuras yuxtapuestas en orden vertical, sin buscar efectos de profundidad. Se utiliza la perspectiva jerárquica. Los colores más usados son el azul, rojo y amarillo, y se pueden apreciar estructuras triangulares en su composición que representan la divinidad. La música también estaba al servicio de la iglesia, como con los cantos gregorianos cantados en los monasterios. Arte románico. Del siglo XI a inicios del siglo XIII, nace como propuesta a los cambios sociales y gubernamentales de Europa. La construcción de iglesias y monasterios caracteriza al arte románico, ya que refleja los valores de las nuevas sociedades feudales fuertemente influenciadas por la religión. Su arquitectura se caracteriza por anchos pilares, arcos de medio punto, contrafuertes para sujetar bóvedas y cubiertas, criptas, campanarios, frisos decorativos y la inclusión de esculturas que representaban la vida de Cristo, animales fantásticos, escenas bélicas o de la vida cotidiana. Las figuras variaban tamaño en relación con su importancia, alto simbolismo en forma y materiales que van desde piedra volcánica y roca porosa hasta mármol, madera y hormigón. En pintura se utilizaban líneas gruesas, colores intensos y planos, simplicidad y abstracción en los fondos para resaltar a los personajes. Los artistas eran anónimos, pues la importancia residía en la obra y su contenido temático. Arte gótico. Por primera vez en la Edad Media se construyen edificios civiles como palacios, ayuntamientos y plazas para el comercio. La arquitectura es la principal forma de expresión de este periodo, caracterizada por su saturación ornamental. En las iglesias se ven los arcos ojivados y las llamadas gárgolas, como en la de Notre Dame. Los edificios también destacan en altura. Los vitrales permitan la entrada abundante de luz, se enmarcaban en medallones o nichos y sus colores eran muy vivos. La escultura se torna más naturista y posiciones retratando a la figura humana con contornos más suaves, dando ilusión de movimiento. Las representaciones de la Virgen también adoptan una postura menos rígida y más expresiva y libre, pues antes solo se mostraba su rostro frontal. Las pinturas ilustraban escenas bíblicas y representaciones de la Virgen, animales fantásticos o mitológicos acompañados de motivos vegetales y geométricos. Los temas principales son la Virgen, las vidas de los santos y apóstoles y el Calvario.